Bueno, vamos a iniciar. Solamente esto un poquito para reflejar un poco lo que es el proceso, lo que es el proceso investigativo. Es fundamental un poco conocer estos conceptos, ¿verdad? De lo que es la investigación. Siempre es importante que ustedes entiendan que toda investigación tiene un proceso sistemático. ¿Por qué hablamos de sistema? Porque hablamos de un conjunto de elementos. Cuando nosotros hacemos una investigación, hay varios elementos que nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Los elementos principales son la ontología, que es la de conocer y abstraer un poco el tema de investigación. Esa ontología tiene que ser particularmente del alumno. O sea, es importante que ustedes puedan entender la sistematización en cuanto a la ontología, en este caso, que es la identificar el tema, debe partir del alumno. Yo no puedo tener, por ejemplo, una idea, ¿verdad?, de un tema y le propongo al alumno porque yo de repente tengo una visión diferente. Justamente como vemos este dibujito, qué lindo árbol, qué hermoso árbol fíjense, son visiones diferentes, ¿verdad? Uno mira en forma horizontal, otro mira hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la misma cosa pasa con los temas. El alumno tiene que elegir su propio tema para entrar dentro de ese proceso sistemático. Y ese proceso sistemático y ese conjunto de elementos parte de un tema que luego se hace un planteamiento del problema. ¿Qué es lo que es el planteamiento del problema? Todo lo que está alrededor del tema, ¿sí? Y así sucesivamente que vamos a estar viendo después dentro de lo que es la plantilla. Acá lo que quiero que entiendan bien y vayan anotando que la investigación es un proceso sistemático. O sea, anoten eso, márquenlo, porque cuando me voy en la mesa de tesis, ¿qué es lo que investigaste? ¿Qué investigación para vos? Y bueno, es un proceso sistemático, siempre organizado y objetivo, ¿verdad? O sea que tienen que tener en cuenta que yo no puedo partir, por eso muchas veces se lee la tesis, y vos ves su planteamiento del problema, observada dentro de la justificación del tema, o lo que ya planteó dentro de la descripción del planteamiento, ve en la justificación, o en la justificación ve el planteamiento del problema. O sea que viceversa, se confunde mucho eso. Entonces es importante eso que tengan en cuenta. Siempre va a estar organizado, por más que sea. Nosotros tenemos varias perspectivas que son varios paradigmas, que son el paradigma del positivismo, el paradigma del interpretativismo, el paradigma de la investigación-acción, el paradigma crítico, el paradigma tecnológico a lo que nosotros nos vamos a abocar. Generalmente en el paradigma del interpretativismo, que habla sobre la investigación cualitativa, lo que muchas veces se quiere degradar un poco la investigación porque supuestamente no tiene una estructura definida de cómo partir o cómo hacer una investigación, sino interactuar directamente con el objeto de estudio, recoger la información, relatar, categorizar esa información y presentar el resultado de esa información. Pero de igual manera, en esa perspectiva hay una forma de elaborar esa categorización. Entonces siempre va a estar organizado. Entonces no hay que confundir, por más que sea un paradigma de interpretativismo, no hay que confundir que eso no tiene una estructura, yo puedo empezar de donde quiero, como quiero. No, eso tiene también una forma de desarrollar. ¿Por qué es de gran importancia? ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que entender acá es que hay muchos problemas asociados a qué, a la sociedad, a la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta y nosotros tenemos que ver con la investigación cómo podemos solucionar, ¿sí? ¿Cuáles problemas podemos resolver? ¿Por qué podemos resolver? Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta. ¿Me Profe, están, disculpame que te interrumpa, eh, pero creo que no se está viendo tu pantalla. Si no está se está viendo en compartido. pantalla? No. Y ya compartido, está compartido. No, acá me muestra que está Estaba compartido, compartido. pero todo en negro. Ah, entonces puede ser la conexión. Ahí Se ve lo que viene a ser la sala de reuniones. se ve la sala de reuniones. A lo mejor es lento nomás. Voy a dejar un poco de compartir otra vez. Voy a compartir otra vez. Lo voy a nomás proyectar así.
Ahí no se ve. Un ratito. Aún no, profe. ¿Cómo ven? Sale un Ahí mensaje, profe, que dice que ha sido desactivado para guardar el ancho de banda. No sé si tiene que ver con tu internet, capaz. Ahí puede ser también. Sí. Ahí en el grupo del Sound, ¿cómo se ve, profe? No, mira, puede ser el tema del internet, ahora el tiempo está feo, ¿no? Vamos a ver. No, proyectalo. Como veo acá en el grupo. Voy a actualizar un poco el link. Voy a darle un poco un enter. Y enter, actualiza nomás también. Ahora sí, profe. ahora se ve, pero yo no escucho nada. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Y se ve también. Sí, se ve también. Bueno, entonces sigamos. Partimos otra vez. De lo que es la investigación, anoten lo que es sistemático, es un proceso organizado. O sea, que eso es lo que quiero que guarden en su palabra, en sus anotaciones. Ahora, ¿por qué es de gran importancia? Porque lo que quiere es resolver problemas. En la resolución del problema puede ser en diferentes ámbitos, ¿verdad? Puede ser en una vida cotidiana, que habla de la vida cotidiana, puede ser a nivel de comercio, a nivel industrial, a nivel tecnológico. Entonces, todos esos niveles pueden tomar. Por eso es importante que cuando ustedes van a ver y van a desarrollar una investigación, tienen que identificar su tema de investigación, qué impacto va a tener, ¿sí? Generalmente se toma investigación que tenga impacto social, pero puede ser que no tenga impacto social, puede ser que tenga un impacto ambiental. Si yo voy a hacer para un comercio, puede ser que tenga un impacto comercial. Si voy a hacer para una industria, puede ser que tenga un impacto industrial. Entonces tenemos que identificar, porque eso igual, de igual manera se va asociando aquí a la vida cotidiana. Si yo desarrollo una tecnología que tiene un impacto industrial, ¿quiénes trabajan en esa industria? Trabajan personas, quienes ganan sueldo, entonces tiene un impacto, a lo mejor no es directo, son impactos indirectos, pero de igual manera aporta un valor. Dice que la investigación se puede definir también como la acción y el efecto de realizar actividades intelectuales, y acá es lo que quiero que es. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer actividades intelectuales. Y acá es un proceso. El proceso intelectual parte con el raciocinio, la capacidad de razón que nosotros tenemos, la capacidad de razonar que nosotros tenemos sobre un tema de investigación. Porque algunos te llaman y dicen, profesor, yo quiero hacer este tema, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y cuál es el alcance del tema? Y ella se queda todo colgado. Entonces, ahí viene un poco a ver y tiene que desarrollarse qué son las actividades intelectuales, ¿sí? Esas actividades intelectuales es lo que me van a permitir a mí desglosar en el alcance técnico de ese tema. ¿Por qué? Porque el alcance técnico tampoco yo lo voy a definir. Yo para desglosar ese alcance técnico tengo que hacer la primera etapa de la investigación tecnológica que es la diagnóstica, ¿sí? Por eso vamos a ver en la plantilla que está ese punto de la diagnóstica. Y aquí es importante, como yo siempre digo, cuando vamos a partir de un concepto tenemos que ir a la definición etimológica, ¿sí? Y parte ahí, habla de en, investigare, hallar, adquirir, indagar, seguir, vestigio, averiguar o descubrir alguna cosa, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que queremos descubrir? Nosotros queremos descubrir de la parte ontológica, eso que nosotros definimos, ese tema que nosotros definimos, qué hay alrededor de ese tema. ¿Por qué? Porque después queremos intervenir a través de qué? A través del desarrollo de una tecnología. Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta porque se van en la mesa de tesis
y le dice, vos no cumplí con todos los procesos de la investigación tecnológica. Y si yo estoy en la mesa, yo mismo le voy a decir, le estoy contando ya, ¿verdad? Le voy a decir, uno, usted si no, vos cumpliste con solo 2 procesos, ¿verdad? Entonces, pero cumplí ya con el proceso investigativo, que es averiguar o descubrir. Yo ya pude alrededor de ese problema detectar, ¿verdad? Algunas cosas que estaban escondido, ¿sí? Y eso lo hice a través de la primera etapa, que es la diagnóstica. Con la segunda etapa lo hice, ¿qué lo hice? Sí. Hola. ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. ¿Se escucha? Ya. ¿Y se ve también la presentación? También. Sí, Ah, sí, bueno. se ve. Porque escuché nomás que alguien. Bueno, entonces, importante un poco entender ahí cuando nos hacen esa pregunta. Entonces, sí estamos cumpliendo con 2 etapas que es, y como expliqué la vez pasada, estamos haciendo una tesis que es la conclusión de una investigación para culminación de carrera. No estamos desarrollando una tecnología para implementación. ¿Por qué? Porque si vamos a desarrollar una tecnología para implementación, eso tenemos que meter, toda tecnología va a entrar en un laboratorio de producción y nosotros no tenemos la capacidad de meter dentro de un laboratorio de producción. Lo que nosotros hacemos es un post laboratorio de producción a través del desarrollo de un prototipo o una maqueta. Entonces eso guarden en su cabeza. Yo le estoy dando tics que tienen que ir guardando para tener en mente a la hora de la defensa. Entonces tenemos los métodos que yo le estaba hablando. Pero abajo tenemos lo que es experimentar, diseñar, inventar, innovar. Y acá es lo que yo le estaba diciendo. Dentro de lo que es la investigación tecnológica, nosotros tenemos 2 grandes, que son la adaptativa, ¿verdad? Que es un poco la del diseño, y la inventiva, que está ahí la de inventar, ¿verdad? Eso es la que más se utiliza. Lo que más utilizan ustedes realmente son ¿qué? Son la adaptativa. O sea, que ya hay esa tecnología y le dan un valor agregado. Ya en otro país ya se hizo, o mismo acá ya hay esa tecnología, pero ustedes le dan un valor agregado. Ese valor agregado, ¿está innovando o no está innovando? Y ese valor agregado puede estar ya sea en el diseño, ¿sí? Puede estar en el funcionamiento, ¿sí? Puede estar en la usabilidad de esa tecnología. O sea, todo eso puede ser procesos innovadores, ¿verdad? Ahora, experimentar, esas son cuestiones y eso es un proceso de la investigación que ustedes hacen. Experimentan, porque compran los componentes, después, este había sido, no, este con este, compran otro componente, están experimentando con un conjunto de elementos porque quieren presentar un producto final, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto. Todos estos procesos de experimentación, de diseño, de invención y de innovación forman parte de alguna manera dentro de nuestro desarrollo de la investigación tecnológica. Pero el inventar es un proceso complejo. Eso sí es como yo le estaba diciendo, el tema de Uber, por ejemplo, que el tema de algo que se inventó, es algo inventado, algo nuevo que dio un boom en el mercado que después ya se fueron asociando otras tecnologías como Volt, como las otras, ¿verdad? Que hicieron, tomaron la misma idea, ¿verdad? Y se fueron dándole un valor agregado, ya sea en el costo, en la forma de hacer el proceso y el trabajo del comercio, entonces toda esa cuestión, pero ya tomó como referencia y lo que hizo es una investigación adaptativa. Entonces, por un lado tenemos Uber, que es una investigación tecnológica inventiva porque se inventó, y por otro lado tenemos Wall, que es una investigación tecnológica adaptativa. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. O sea, cuando usted propone un tema, tiene que identificar si es adaptativo o es inventivo. Hasta hoy en día todavía no he visto ningún tema dentro de ingeniería que sea inventivo. Entonces, todos hacen, eh, todos hacen el tema de adaptativo. Dentro de lo que es la investigación, como le estaba diciendo, existen los enfoques de la investigación. Nosotros tenemos la parte cualitativa y cuantitativa, es más una investigación cognitiva de conocimiento,
¿sí? Y la de tecnológica es la de intervención de transformar. Por un lado está la cualitativa, cuantitativa, para explicarlo un poco más básico, es descubrir y describir la realidad. Eso es la cuantitativa y la cualitativa. Cuantitativa dice cuánto es el índice de drogadicción en la zona rural del Paraguay, ¿sí? ¿Cuál es el índice de prostitución de menores en la zona rural del Paraguay? Entonces ahí tenés que tener más una investigación cognitiva de conocimiento, ¿tá? Ahora, tenemos una investigación tecnológica cuando tomamos esa realidad y queremos transformar a través de una tecnología. ¿Qué quiere decir? Identificar a través, ¿verdad?, de una aplicación móvil, ¿verdad?, la zona donde hay más prostitución de menores, donde hay más drogadicción de menores, contar con una base de datos, ¿verdad? Entonces, justamente lo que tenemos con el tema de vacunate, por ejemplo, eso ya es una investigación tecnológica, porque ¿qué? Empezó a intervenir en el problema a través de la tecnología, que hoy en día vos podés tener tu carnet o imprimir nomás ya en tu celular, podés tener tu carnet. Entonces, ¿qué hizo? Transformó la realidad. Esa realidad que existía, que tenía que anotar en una tarjetita qué vacuna tenés y toda esa cuestión, y que vos tenés que tener tu billetera. Entonces, hoy en día transformaron a través de la tecnología, a través de un carnet digital que vos puedes tener en tu celular. Entonces, ¿qué se hizo? Se transformó la realidad. No solamente se descubrió, no solamente se conoció la realidad, sino que se transformó. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto en todos los ámbitos, ya sea del trabajo, sea lo que sea, tenemos que entender estos puntos. La investigación científica y la investigación tecnológica, ¿sí? La científica se ubica en el extremo correspondiente a la acción de indagar, ¿sí? Lo que estábamos diciendo de conocimiento. La tecnológica de investigar y transformar. Esa es la gran diferencia. O sea, que guarden en su cabeza. Si le preguntan qué es lo que es la investigación científica, y la investigación científica es cognitivo, ¿sí? Es la de conocer, es la de indagar, la de descubrir, ¿sí? Y la investigación tecnológica tiene su proceso de investigar, de conocer, pero aparte de eso, quiere transformar la realidad a través del desarrollo de tecnología. O sea que la importancia y la gran diferencia que hay entre ambos. Uno se queda en evidenciar, otro se queda en evidenciar y con el deseo de cambiar esa realidad. Porque yo voy a poder saber si cambió la realidad una vez que se implementó. Hoy en día yo puedo saber la realidad de cada usuario con su tarjeta de vacunación. Se implementó, que puede tener, yo puedo descargar, tener acá en mi celular. Entonces ahí se transformó la realidad. O si no, íbamos a tener nomás cuál era el índice de vacunación, cuántos se vacunaron, etcétera, o sea, toda esa información, ¿verdad? Pero cada usuario iba a tener su información propia. Entonces eso es que transformó la realidad. Entonces hablamos ya de la investigación científica, hablamos ya de la investigación tecnológica. Y marqué esto. Innovación tecnológica se designa la incorporación del conocimiento científico y tecnológico. Fíjense que yo la veo en la primera clase. No hay subordinación, anoten eso. No hay subordinación entre la ciencia y la tecnología. ¿Qué quiere decir? No está primero la ciencia, ni tampoco está primero la tecnología. Todos están en el mismo nivel, ¿sí? ¿Qué va a hacer que varíe entre ambos, verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer que varíe entre ambos? Que uno transforma la realidad y otro es solamente cognitivo. La científica es conocer, ¿sí? Pero la tecnológica es transformar. Aparte de conocer, transformar la realidad. Pero todos están en un mismo nivel. Entonces, estos son conceptos fundamentales que quería hacer un repaso rápido con ustedes, ¿verdad? Espero que hayan hecho sus anotaciones, ¿verdad? Para tener esos conceptos básicos a la hora de defender. Porque generalmente me gusta mucho preguntar esto cuando estoy en la mesa de tesis de ingeniería, ¿verdad? Todas estas cuestiones porque son cuestiones que van relacionadas al aspecto metodológico, ni no solamente al que conectó el cablecito y que hizo funcionar tal cosa y mostró toda ahí su maqueta, brilla todo su maqueta en 3D, ¿verdad? Pero no sabe los conceptos teóricos. Entonces eso es muy importante
tener. Acuérdense que ustedes están haciendo ciencia. Ciencia consta de una parte teórica y se fundamenta con la parte práctica. Entonces eso es para culminar la parte teórica. Ahora vamos a irnos a la parte práctica, ¿sí? Esta es la parte práctica que nosotros tenemos que hacer. Y este es el formato un poco del proyecto que necesitamos que ustedes tengan un borrador, ¿sí? Por supuesto tiene una carátula, tiene una cornisa que por APA se utiliza. Esta cornisa que este texto que está aquí es un resumen del tema que no tiene que tener más de 50 letras. Entonces este posiblemente pasa todo. Vamos a ver un poco acá. Ahí me indica, vamos a ver un poco acá, por el Word no me muestra, ¿verdad? Pero hay una parte del Word que te muestra eso, ¿sí? Cuántas letras tiene. Entonces eso es importante. Ustedes se colocan así. Ahí le dice 200, tanta, 2059 palabras, etcétera, ¿verdad? Entonces, vayan mirando eso y tengan en cuenta 50 letras nomás tienen que tener esto. Es un resumen de lo que es el título otra vez. ¿Tá? Entonces, acá puede ser sensor de temperatura frigorífica. Entonces, se puede eliminar este para la cámara frigorífica. Entonces, para cortar. Sensor de temperatura frigorífica. Ahí nomás ya. ¿Sí? Y se acorta lo que es el tema, ¿verdad? Luego se coloca el nombre, colocan el nombre de usted, tutor ahora mientras, porque para esta clase, ¿verdad? Se queda así, Asunción, cambian por supuesto el año, y aquí te tienen que armar después su tabla de contenido que va a ser su índice, ¿verdad? Y luego empezamos aquí, la introducción. La introducción empieza con el portafolio de prospecto de investigación, que es lo que es el portafolio donde nosotros almacenamos toda la parte introductoria y todo lo que va relacionado a la parte ontológica y que va relacionado al tema. Todo lo que nosotros describimos y dónde se va a desarrollar ese tema. Eso se llama portafolio de prospectos de investigación. Esto puede leer también el libro de Córdoba, ¿sí? De investigación científica y tecnológica. ¿Está bien? Entonces eso es un título nada más. Y acá lo que se va haciendo es describiendo datos de la empresa. Por ejemplo, puede ser que no sea una empresa, puede ser que sea una institución, ¿sí? O parte afectada, ¿verdad? Puede ser que sea, por ejemplo, la sociedad de ciegos, ¿verdad? No es una empresa, no es una institución o una tecnología para las personas con discapacidades, etcétera. Entonces se coloca ahí, se describe. Entonces en ese caso se hace una descripción, no va a tener, por supuesto, organigrama, ¿sí? Por eso aclaro bien. Solamente se coloca cuando es una institución, una empresa, una organización, etcétera, etcétera. Ahora, si no es ninguna de esas al tema que ustedes están ligando o lo que van a desarrollar, no se coloca el organigrama, no se coloca nada, ¿sí? Pero si es un negocio, ¿sí? ¿Sí? Tiene que tener un pequeño organigrama. Esta parte ya es mucho más fácil porque ya hicieronlo en la parte de análisis y diseño, ¿verdad? Entonces, en su proyecto colocaban el planteamiento del problema, describir todo lo que va relacionado con el problema con respecto al tema, ¿sí? Por ejemplo, voy a ver un poco un tema que hoy, vamos a ver si encuentro acá mi WhatsApp. Acá que una compañera hoy me escribió. Oh, vamos a ver si encuentro su tema. Quiero encontrar para tomar como ejemplo. Justamente ya no se puede unir hoy a la reunión. El día más importante. Bueno, dice sistema prototipo inalámbrico de cerca virtual con tecnología Bluetooth y Android para el cuidado de los infantes. Entonces, tiene que ella describir todo lo que tenga que ver con respecto a los cuidados de los infantes, ¿sí? Todo lo que tenga que ver sobre el control perimétrico o de, no sé, de dónde se va a estar moviendo ese infante. ¿Qué problema tiene? Si es para una escuela, ¿verdad? Y está trabajando con niños y tienen que salir hasta cierto lugar nomás. ¿Cuál es el área perimetral donde pueden esos infantes mover? ¿Qué pasa si sale de esa área perimetral? ¿Cuáles son los peligros que suceden? ¿Cuáles son los peligros que acarrea? ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer? Si sale de esa área, ay, está al otro lado, ya está
el portón puede salir afuera y después ya está en la calle. Todo eso tiene que describir en el planteamiento del problema. Otro tema, por ejemplo, que me puedan citar acá, cualquier tema acá. En mi caso, profe, sería circuito cerrado con acceso remoto para un vehículo. Bueno, entonces ahí hay que describir todos los problemas que se tienen que ver con el tema de robo, ¿verdad? Todo lo que pueda ocurrir, ¿verdad? ¿Por qué nosotros estamos haciendo un circuito cerrado de automóvil, me dijiste, ¿verdad? Dentro del vehículo. Sí, así mismo es. Sí, sí. ¿Y cuáles son los problemas que hoy en día tenemos? Vos tenés que investigar los robos de auto que hay. Tenés que ver eso en los periódicos y se coloca ahí la fuente, ¿sí? En el 2018, 2020 se robaron tantos autos que en tal, describir ahí, poner la fuente. Esas noticias hay muchísimo. Entonces, en el planteamiento del problema hay que colocar todos los problemas porque el tema tiene que estar planteado su problema, porque si no, no es factible de desarrollar. ¿Para qué vas a desarrollar? Te va a decir la mesa, pero vos puedes desarrollar este tema cuando no tiene ningún problema. No hay problema sobre este tema. No sé, desarrollaste de balde, te va a decir. Entonces es importante, y aclaro, esto tiene más de una página. El planteamiento del problema puede tener 2 páginas también, ¿verdad? Hay que describir bien para que se pueda fundamentar de por qué yo estoy desarrollando ese tema después de la justificación del tema, ¿sí? Porque si no, no voy a poder fundamentar. Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta. ¿Se entendió esta parte del planteamiento del problema? ¿Hay otro Sí, que quiere dar su tema? Profe, Ah, quisiera sí, hacerle una consulta con respecto a eso. sí, ¿Se recuerda usted que con usted lo estuve yo trabajando con este tema del sistema de monitoreo y reconocimiento facial para el acceso al hogar, ¿verdad? Y sí. yo no sé si ahí te hago mención, por ejemplo, sistema de monitoreo e identificación facial con alerta en una aplicación Android, o esto ya estaría de más, ya que sabemos que No, tiene puedes que trabajar poner. con... No, puedes poner ese en tu tema. Ese es tu tema. Entonces hay Sí, que describirlo de esa manera con Android. Y ahí tu planteamiento del problema vos tenés que describir todos los datos estadísticos de robo que hay en casa, de intruso que se mete dentro de la casa. Todas esas informaciones, esas muchísimas informaciones que van a encontrar en los diarios, pero hay que poner la fuente también. Ustedes ya saben ya cómo hay que poner la fuente en formato APA, ¿verdad? Entonces tienen que poner la fuente. Todo lo que va relacionado al acceso a los peligros que hay si no se tiene esa tecnología, pues la tecnología lo que va a hacer es ayudar, ¿verdad? No va a solucionar también totalmente el problema, pero por lo menos vamos a tener, y hoy en día eso ustedes saben, cómo es importante a través de la cámara se detectan muchísimas cosas hoy en día, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. ¿Otra consulta? Bueno, luego tenemos lo que es, cuando ya escribimos más de una página en esto, ¿verdad? Planteamos bien el problema, todos los problemas que pueda haber, lo que hacemos es la formulación del problema. La formulación del problema es crearse unas interrogantes, ¿sí? Las interrogantes pueden ser genéricas, siempre tiene interrogantes genéricas y también tiene interrogantes específicas. Entonces es muy importante que tengan en cuenta cuáles son las interrogantes o cuál es la interrogante general y cuáles son las interrogantes específicas. Entonces, acá yo le puse un ejemplo y acá, por ejemplo, es, ¿cuál es la situación? Puede ser, por ejemplo, del control de acceso de las personas en el hogar. ¿Sí? Entonces, eso podemos cambiar. O cómo se controla el acceso, ¿sí?, de las personas en el hogar. Entonces, ahí va cambiando. Otro tema. ¿Cuál es, por ejemplo, cómo se controla el área perimetral del movimiento de los infantes? Eso que vi ese tema de la compañera, ¿sí? O cómo se controla, ¿verdad? ¿Cómo se controla el acceso de individuos no deseados dentro del móvil? Estoy diciendo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo que tienen que hacer es orientar hacia su tema. ¿O cuál es la situación? ¿Sí? ¿Cuál es la situación a nivel de robo de automóviles en Paraguay? ¿O cómo se controla? Entonces, ¿qué tecnología voy a estar dando? Entonces, cada uno tiene que ir adaptando estas preguntas a su
tema. Acá sí lo que nos va a cambiar básicamente si tiene que usar esto. ¿Cuáles son los eventos que suceden durante el control, ¿sí? ¿De qué? De los infantes en su movimiento perimetral, ¿sí? ¿Cuáles son los eventos que suceden, ¿sí? Durante el acceso, ¿verdad? ¿De qué? De las personas al hogar, ¿sí? ¿Cuáles son los eventos que suceden, ¿sí? Durante el control de qué? De los intrusos en los móviles personales, etcétera, ¿sí? Entonces, esta parte es lo que nos va a cambiar. Los eventos siempre tenemos que utilizar. ¿Cuál sería el cuadro de requerimiento que permita obtener los eventos, requerimientos, estímulos y respuesta? Tampoco cambia, ¿sí? Se queda igual como está, ¿sí? ¿Cuál sería la lista de requerimientos que permita definir el alcance de desarrollo de, y ahí tiene que poner ya su tema, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene que ir cambiando aquí y aquí también tiene que ir cambiando esto, ¿sí? La pregunta del medio no se toca, queda igual para todos, ¿sí? Entonces, eso no tengan drama en eso, ¿está bien? Una vez que tengamos las preguntas acá, cuando tengamos la pregunta general, acuérdense que hay que convertirlo en objetivo general, ¿sí? Entonces va a ser describir la situación de movilidad de las personas con discapacidad. En este caso va a ser describir que el movimiento o el control perimetral de los niños o de los infantes en la escuela tal, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que puso acá en la pregunta general se copia, ¿sí? Se pega acá y se le agrega que el verbo describir. Porque nosotros vamos a describir la situación. ¿Se acuerdan que la investigación tecnológica que hace? Indagar y transformar. Acá lo que yo tengo que hacer para indagar, tengo que describir lo que yo voy descubriendo, voy describiendo. ¿Está bien? Y luego tenemos los eventos, los objetivos específicos que van a partir también de las preguntas específicas. Lo que se hace es copiar a sí mismo. Aquí se pega acá y se le agrega los verbos de identificar, definir y numerar, ¿sí? De acuerdo a lo que yo fui cambiando. Entonces, ya tengo mi pregunta específica, copio eso, le quito por supuesto los signos de interrogación y le pongo así. Identificar los eventos que suceden durante la refrigeración de los productos cárnicos, ¿sí? El otro decía, ¿qué decía el otro verbo? Definir. Entonces acá va a ser definir el cuadro de requerimiento y el otro sería numerar. Entonces sería numerar, en vez de esto, numerar la lista de requerimientos que permita definir el alcance del desarrollo de un sistema y ya es el tema de ustedes, ¿verdad? Que ustedes eligieron. Entonces, ahí estoy colocando. Luego tenemos lo que es la justificación y delimitación del tema, ¿sí? Y ahí en la justificación es, ¿para qué yo voy a hacer el estudio? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué el desarrollo? Eso es lo que yo tengo que justificar, ¿sí? Tengo que describir, pero no es el planteamiento del problema, porque uno lee su planteamiento y es la misma cosa que dice su planteamiento, dice otra vez en su justificación, ¿sí? Hay que exponer las razones, ¿sí? Tenemos que poder demostrar qué importante es esta investigación para que tenga ya sea un impacto social, un impacto ambiental y todos los impactos que le mencioné hace rato. Y la delimitación es hasta dónde va a llegar mi investigación, porque vos te vas en la mesa y te dice, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no le agregaste esto? Entonces la delimitación yo tengo que aclarar. Esta investigación controlará el acceso de las personas, ¿sí? Pero no emitirá tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, ahí ya voy colocando qué no va a ser mi tecnología porque yo voy a llegar hasta aquí nomás, ¿sí? Porque si no, después te va a decir, ay, ¿por qué eso ya no conecta y no envía directamente a la 911 y ya no envía la foto a la Policía Nacional y ya no hace la llamada, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, te van a conectar con la NASA también. Entonces es importante que nosotros podamos delimitar. ¿Por qué hacen esa pregunta? Muchas veces. Porque muchas veces el alumno, vos ves su tesis y no está la delimitación. Entonces yo cuando veo que no está la delimitación ya directo lo de ahí me agarro, ¿verdad?
Entonces, y bueno, y te dice, no, pero no era eso. ¿Y dónde está escrito eso en tu tesis? ¿Sí? ¿Dónde vos pusiste que no ibas a hacer, que no ibas a llegar hasta ese nivel? ¿O hasta qué punto ibas a llegar? Porque puede ser que vos digas, colocar hasta qué punto nomás vas a llegar. O sea, ya aclaras, solamente se controlará tal cosa. Y ahí ya delimitaste. ¿Sí? No hace falta citar inclusive lo que no vas a hacer, solamente delimitar hasta dónde vos vas a llegar. ¿Sí? Entonces es importante que después que tengamos todos estos puntos, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que hacer el relevamiento. ¿Sí? No tenemos que hacer el relevamiento. En este caso, por ejemplo, del compañero que va a hacer el tema del automóvil, él tiene que hablar con qué, tiene que hacer un relevamiento con el mecánico, tiene que registrar eso con el mecánico. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo se va a instalar? ¿Es posible la instalación? ¿Sí? ¿Qué elementos se van a utilizar? Todo eso, cómo eso se puede, qué ideas tiene el mecánico para resolver. Entonces tiene que hacer un relevamiento y anotar todito eso. La compañera que va a trabajar con niños infantes que son de una, no sé si creo que una escuela o no sé, de un lugar, tiene que hacer la entrevista con las profesoras, ¿sí? Tiene que quitar para que ella pueda saber qué tiene que tener su tecnología, ¿sí? ¿Qué valor agregado le puede dar a su tecnología? Porque eso después se va a convertir en qué, se va a convertir en los requerimientos. Entonces, el relevamiento tiene que ver con qué profesionales están relacionados su tema. Por ejemplo, muchacho que hizo sobre el tema de la oxigenación de la sangre, ¿verdad? Él hizo su entrevista con qué, aparte con profesionales del área técnica, hizo también con un médico. Entonces ahí relevó todo y el médico le dio muchas ideas, ¿verdad? Entonces él se fue anotando todo eso para después hacer la reducción de las informaciones. Entonces eso es muy importante que tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, vea ya su tema con qué está relacionado. Por ejemplo, ese control de acceso de la persona, eso puede hacer también una persona especialista en seguridad, ¿verdad? Que conoce de seguridad. Entonces, para ver qué idea, vos le contás qué vos querés hacer, entonces le preguntás qué podemos agregarle, cómo podemos hacer, qué valor agregado se le puede agregar, qué te parece. Entonces, hace tu relevamiento, ¿verdad? Para quitar tu lista de requerimientos. Hoy en día no van a poder hacer todo ese trabajo para esta materia, pero por lo menos estructuren algo cortito nomás, no hace falta que sea largo. Pero eso cuando van a hacer su tesis sí tiene que hacer, pero ahí ya van a tener más tiempo, ahí van a tener 6 meses, 9 meses. Acá por lo menos quiero que hagan, o por lo menos ustedes armen su relevamiento para tener más o menos la estructura, porque yo soy consciente, la materia no da para hacer todo ese trabajo, ¿sí? Pero eso es lo que ya se presenta en el proyecto. Entonces acá lo que yo quiero que tengan, que salgamos con esta materia es con un modelo de proyecto, ¿verdad? Un modelo quiere decir que no va a ser real, ¿verdad? O sea que la realidad va a ser cuando usted termine la carrera y tienen 1 o 2 meses para elaborar bien su proyecto y presentar, pues ya van a tener el modelo. Entonces, ese relevamiento, después de hacer ese relevamiento, ¿qué hay que hacer? Hay que extraer el evento, ¿sí? El evento, entonces ahí me dijo, el médico menciona que, ¿sí? Se debe reportar en una aplicación móvil que los resultados de la oxigenación de la sangre. El médico menciona que debe haber los parámetros registrados para emitir las alertas, ¿sí? La profesora menciona que debe reportarse una alerta en su celular cuando alguien sale del perímetro, ¿sí? Entonces, la profesora menciona que, ¿sí? Quiere que se active un sonido en su celular cuando el infante sale del perímetro. Entonces, todo lo que te dicen son los eventos, sujeto, verbo y objeto, ¿sí? Entonces, eso nosotros podemos identificar, ¿sí? El personal de seguridad menciona que el reconocimiento facial debe dar una alerta, ¿sí? En caso que no sea la persona a través de una aplicación móvil. El seguridad menciona que la aplicación móvil podría tener un botón de aviso de pánico.
Entonces, todos esos profesionales de ese relevamiento, acá ya no se le da más cuáles son los requerimientos y armar esas preguntas como hacíamos antes en lo que es licenciatura. Acá se hace el relevamiento sobre el tema y ahí lo que usted tiene que respetar es que tiene que traer sujeto, verbo y objeto. De eso está compuesto un evento, ¿sí? Otro tema, por ejemplo. ¿Quién me cita otro tema ahí? Independientemente de los compañeros que ya dijeron. Robert, mi caso es de recién nacido bebé. Se para ¿Cómo? controlar. Bebé recién nacido, en mi Bueno, caso. ¿y ahí quién está? El pediatra. Tienes que hablar con una pediatra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vos querés controlar en el recién nacido? El movimiento, ¿verdad? O sea, en el caso que un niño tenga cólico, ¿verdad? Que se ahogue en su vómito de eso. Ya, entonces ahí vas a hablar, ¿qué podemos controlar? ¿Cómo podemos controlar a través de una tecnología? ¿Verdad? Entonces la pediatra te va a decir, es importante que en su cuna de repente haya sensores o algo que avise cuando hay un movimiento brusco en el celular de los padres. Entonces te va a ir diciendo, vos le vas a plantear esa idea y él va a ir haciendo. Acuérdense que todos son profesionales del área y te va a ir diciendo cuáles son las ideas. Hoy en día ustedes pueden construir esa idea, ¿verdad? Porque no van a poder hacer todo ese relevamiento por el conocimiento del tema y qué quiere que haga usted de su tema. De esa manera pueden construir para hacer este ensayo. ¿Qué quiere decir? Yo ya tengo mi tema, ¿sí? Entonces, yo ya sé que quiero que haga ese tema, pero mi conocimiento es limitado, porque es hasta cierto punto, hasta cierta profesión nada más, ¿verdad? Que es la informática en este caso. Pero el día de mañana, cuando voy a hacer mi tesis, cuando ya voy a encarar, vuelvo a aclarar otra vez, hay que hablar con todos los profesionales que están relacionados con el tema para que ellos me puedan dar idea. Entonces yo le planteo al profesional, le digo a la pediatra, mira, yo quiero hacer una tecnología que pueda controlar, avisar. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le podemos agregar? ¿Qué consejo usted me da? Entonces ahí ya te va a empezar a relatar, ¿verdad? Te va a dar idea y a una vez vas a decir, ah, mira, pues yo no tuve en cuenta esto. Esto no tenía en cuenta. Entonces vas a ir anotando todo eso y eso es lo que vas a ir quitando el evento. Entonces en este caso tener un punto fundamental que es la profesional, es una pediatra. ¿Está bien? Robert. Excelente. Otro que quiere consultar. Sí, ¿qué tal, profesor y compañero? El mío sería control de glucosa en niños, profesor. Quiero continuar más con mi tema, en vista que ya tengo mucha documentación de eso y también el tema de mientes y todo eso. Ese tema quiero Excelente. continuar, profesor. Y ahí vas a trabajar con un diabetólogo, ¿verdad? Hay profesional, diabetólogo, endocrinólogo también puede ser, ¿verdad? Entonces vas a estar trabajando con esos profesionales, entonces les vas a preguntar ahí, les vas a plantear, quiero desarrollar un sistema, una tecnología que pueda controlar en los niños. Entonces ahí te va a decir, bueno, ya hay un sistema, pero lo que le puedes hacer es agregar. Justamente ese tema era lo que habíamos dicho, que hay ese aparatito, ¿verdad? Y justamente yo le comenté aquella, cuando eso estaba vivo todavía mi papá, ¿verdad? Le Sí, comenté que mi así papá, mismo. le comentaba a usted que él se quita y mi mamá tenía que anotar en un cuadernito y llevar, ¿verdad? Llevarla al doctor, eso mensualmente para ver cómo le variaba su insulina y su remedio y todas esas cuestiones. Y es un poco tedioso, ¿verdad? O sea que existe ya esa tecnología de medición, pero vos le podés hacer una adaptativa, un valor agregado que eso pueda meterse en los parámetros y pueda alertar y tener un histórico ya en el celular. Automáticamente pueda leer eso. Por eso Sí, tiene una memoria. es Sí, te así mismo, escucho. profesor. Ya hay una práctica que se cuenta por el brazo, por ejemplo, que te dura por 14 días, según está investigando, pero tengo que mandar a traer de otro país. Y, Ah, por ejemplo, a veces puedo directamente ya es adaptarle a una aplicación móvil, por ejemplo, que envíe las notificaciones cuando está el nivel de azúcar está alto, por ejemplo, excelente. Entonces que ahí le vas a hacer alerte ya una. al doctor. Y a los padres, ¿verdad? Entonces, porque los padres Sí, sí, pueden estar trabajando los padres, entonces ya tiene una, se queda nomás con la cuidadora, entonces ya tiene una alerta. Entonces es fundamental, fíjense, vos puedes traer esa tecnología y por eso mencionar
le trajiste no sé de qué país, ¿verdad? Y no hay eso, ¿verdad? Que alerte por celular. Entonces vos podés hacerle esa investigación adaptativa, le agregar eso, un valor agregado que va a estar relacionado directamente con la innovación de esa tecnología existente. ¿Está bien? Entonces, eso es un punto fundamental. Extraemos el evento, luego armamos lo que es el cuadro de requerimiento, ¿sí? Y el cuadro de requerimiento, ustedes ya saben, ya está compuesto de evento, requerimiento, estímulo y respuesta, ¿sí? Entonces acá el evento ya van a tener, ¿verdad? Lo que van a hacer es requerimiento. ¿Qué va a hacer? El requerimiento puede ser registrar el nivel, el histórico de nivel de glucosa del niño. Después va a ser otro. Requerimiento puede ser alertar, ¿verdad? Alertar el nivel de glucosa al médico y a los padres, ¿sí? Registrar los parámetros de niveles de glucosa, ¿verdad? En la aplicación móvil. Entonces, eso van a ser todos los requerimientos. Los estímulos, por supuesto, va a ser la solicitud que se pueda registrar cada uno de esos parámetros, los niveles de glucosa en la sangre y la respuesta que te va a dar. La respuesta que te va a dar que va a estar almacenado dentro de una base de datos y también si tiene una salida por fuera, si quiere imprimir o enviar. Cuando hablamos de impresión no estamos hablando solamente de imprimir físicamente, imprimir en pantalla, ¿verdad? Que imprimir un PDF que vos le podés enviar, no sé, a cualquiera a través del WhatsApp. Entonces, ¿qué respuesta va a tener? Ese histórico vos querés imprimir en pantalla, tenés entonces una respuesta de impresión de pantalla. Entonces, todo eso puede ser el evento, el requerimiento, el estímulo y la respuesta. Y una vez que tengamos todo eso, lo que hacemos es, todo lo que está en el medio, quitamos y listamos acá. Entonces va a ser lo que te estaba diciendo, registrar el histórico de glucosa va a ser 1, ¿verdad? Los niveles de glucosa. Registrar los indicadores de glucosa. Registrar o alertar el nivel de glucosa en los niños, ¿sí? Imprimir en pantalla el histórico de glucosa. Entonces acá va a haber una cantidad de requerimiento. Eso va a permitir que vos puedas intervenir después dentro de la investigación. O sea que yo tengo un conjunto de requerimientos que partí en el portafolio de investigación, en la parte de diagnóstica, lo que hice es un relevamiento, reduje la información en la lista de eventos, ¿sí? En lo que es el cuadro de requerimiento, la lista de requerimientos, y ahí recién puedo pasar al tercer punto, que es la intervención, ¿sí? Entonces ahí paso a la segunda etapa, no se guíen por el número, porque eso es porque está numerado nada más, ¿verdad? La reducción de la información, no es que es 1 y 2, ¿verdad? O sea que es por el orden de los títulos nada más. Ahí recién entramos en la segunda etapa, que es la intervención. La intervención también tiene sus preguntas generales, en este caso su pregunta general y sus preguntas específicas. Y acá no va a cambiar mucho, ¿sí? Entonces acá va a ser, ¿cuál es el sistema de control electrónico informático de? ¿Sí? Y ahí van a poner su tema, ¿verdad? Si es, ¿cuál es el sistema de control electrónico e informático para medir el nivel de glucosa en la sangre? ¿Sí? Para controlar el acceso de individuos dentro del hogar, ¿sí? Para controlar el acceso de individuos en el vehículo. Entonces, ¿cuál es el sistema de control electrónico e informático de? Entonces voy quitando ahí. Y aquí la misma cosa va a ser. Esto no va a cambiar. Tiene bien cuáles son los materiales de herramientas que se han utilizado para el diseño del, y solamente van a ir cambiando de acuerdo a su tema, ¿sí? Entonces acá también voy a pintarlo esto para que le quede en el video. ¿Cómo es el prototipo de implementación del mecanismo de electrónico informático de? Y ahí de acuerdo a su tema van a ir cambiando, porque te van a usar. Ahora, si no es prototipo, tienen que cambiar y poner cuál es la maqueta de implementación, porque acá es importante que tengan en cuenta, puede ser prototipo o puede ser una maqueta. ¿Sí? En el caso del compañero que va a hacer el tema de nivel de glucosa es un prototipo,
¿sí? Ahora, si yo voy a hacer, por ejemplo, el tema de reconocimiento o ¿cuál es otro tema que me pueda dar que va a hacer una maqueta ahí? ¿Alguien? Porque todos son prototipos estos que hasta ahora me están dando. Ah, puede ser este de la compañera que es, puede armar una maqueta, ¿verdad? Con la casa de estudio, ¿verdad? Y los perímetros, y ahí con algunos muñequitos de mostrar, ¿verdad? Cómo funciona, por ejemplo, ¿verdad? La salida y entrada de los niños, hasta dónde se van marcando los perímetros. En ese caso puede ser una maqueta. Entonces acá no va a ser cuál es la maqueta de implementación, va a ser la pregunta. Todo lo que van a usar maqueta, entonces elaboren de esta manera. Y si es prototipo, por supuesto, ya está ahí. El tercero, ¿cómo el mecanismo electrónico informático de notificación de nivel de glucosa en la sangre, del acceso de individuos no autorizados al hogar, de acceso de individuos no autorizados al vehículo? O sea que de acuerdo a su tema van a ir adaptando eso. El cuarto, ¿cuál es el sistema Android de emisión de mensajes de alerta de? Entonces acá hay que hablar un poco, hacer una pregunta sobre el sistema Android que vamos a estar desarrollando. Y por último, más que importante es la última pregunta de la que demostramos cuál es el resultado de las pruebas del prototipo. Y nosotros, o cuál es el resultado de las pruebas de la maqueta, ¿sí? O de la demostración en la maqueta, ¿sí? Entonces, eso van a ir cambiando. Estas preguntas casi poca parte se cambian, ¿sí? Hola, Sí, escucho. perdón. Probé mi micrófono porque no sabía si desactivando el mute. Quería consultarte nomás algo, profe. En caso de que trabajemos con un vehículo, por ejemplo, para desarrollar la tesis, mi consulta es con el prototipo o la maqueta en todo caso. Viste que en mi caso podría Prototipo va a ser. prototipo. Prototipo, Ok. igual si es real, un vehículo Ujú. real, igual va a ser un prototipo, ¿sí? Porque es un prototipo de vehículo, porque esa escala nomás, pues, o puede hacer a escala o puede hacer algo real, ¿verdad? Pero siempre va a ser Sí, prototipo, no va a estar metido dentro. Una maqueta es generalmente cuando se hace para edificios, para todas estas cuestiones así demostrables que están dentro de infraestructura, ¿verdad? sí. Por ejemplo, si va a ser para una, no sé, para una industria, un comercio o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se pone más o menos lo que es el comercio o dónde se va a hacer y ahí se insertan los componentes y se va demostrando. Pero en tu caso, va a ser, igual de un vehículo real, va a ser un prototipo. ¿Está bien? Ok, buenísimo. Claro. Gracias, profe. Perfecto. ¿Por qué va a ser un prototipo? Me van a preguntar porque le está dando un valor agregado, porque ese vehículo se modificó, no vino de fábrica, ¿sí? Entonces, al agregarle algo, eso ya no vino con la marca que fabricó ese vehículo, ¿sí? Porque acuérdense que hay dos conceptos fundamentales dentro de la ingeniería del software, que el software se construye, ¿sí? No se fabrica, pero en este caso es lo que va a estar haciendo que es, va a estar modificando algo que se fabrica. Entonces va a ser un prototipo nuevo. Entonces eso es importante que tengan en cuenta. Guarden eso en su cabeza, porque va a estar tocando la parte eléctrica, mecánica o no sé qué, ¿verdad? Porque eso va a tener que trabajar también a lo mejor con un mecánico o un ingeniero electromecánico o algo por el estilo, y es bueno que le puedan entrevistar, inclusive si tienen la posibilidad de entrevistarlo a un ingeniero electromecánica para que tenga más peso también tu tesis, ¿verdad? Para ver cómo puedes agregar eso y eso te va a servir. Yo no estoy diciéndole que hagan ahora toda esa entrevista, pero quiero que anote que para la tesis sí tienen que hacer bien. O sea que ahora van a tener el modelo, ¿verdad? Y para la tesis sí o sí tienen que agregarle eso. Profe, Sí, escucho. me estoy divagando nomás un poquito con mi tema, no sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? Entiendo que es un prototipo lo que vamos a hacer y como voy a trabajar yo por un vehículo, no sé si estaría bien tipo un vehículo, un pequeño vehículo a control remoto, pero que tenga instalado lo que yo voy a hacer, por ejemplo, con el Sí, GPS, con la cámara. sí, puede ser. Sí, inclusive así ya hubo también ya varios temas que tenían otra orientación que trabajaban con vehículos a control. ¿Verdad? Ya, Que algunos modifican, inclusive no compran esos vehículos caros a control.
Algunos, por Claro, ejemplo, compran, por ejemplo, eso que se vende ahí por 50.000, 100.000, por le cambian la carcasa, le modifican, hacen de cartón, hacen así, ¿verdad? O sea, que modifican eso, ¿verdad? Porque no hace falta que sea algo que pueda demostrar nomás en el momento, ¿verdad? Entonces, así mismo. eso es importante, ¿verdad? No se compren los vehículos a controles que sale 2 millones o 3 millones o más caro inclusive, ¿verdad? No, que busquen eso y hacen las modificaciones nomás sobre eso, ¿está bien? Sí, se adapta para que se pueda Así aplicar. mismo, sí. Yo una alumna era que hizo uno por 50.000, no sé cómo, y ella le hizo así, pero espectacular, era su diseño. De cartón le hizo así un modelo de la Gran 7 le hizo, ¿verdad? Y la adaptó, ¿verdad? Y pudo trabajar, armar todo su componente ahí con control inalámbrico, un autito que compró ahí en el mercado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, esas ideas le estoy tirando ya, ¿verdad? Porque cuando yo desarrollo, hay muchas cosas que yo puedo hacer con cuestiones que son baratas, ¿verdad? Que no está relacionado directamente a los componentes Arduino, ¿verdad? Pero que le va a dar un valor agregado a mi tesis, porque también eso es visual, es muy lindo también cuando alguien desarrolla un buen prototipo, una buena maqueta, llama la atención, ¿verdad? Y muchas veces eso distrae también a la mesa, porque ve lo lindo que está, lo bueno que está, y ahí usted ya va mostrando lo que es el funcionamiento y el tiempo también va pasando en esos aspectos. Ahora, si vos mirás, luego te sentás a la mesa y uno ve todo desastre su prototipo, su cable, eso está todo tirado, y él no entiende, ¿verdad? Pues mandó a hacer así, nomás armó todo mal, se ve todo su cable, se ve todo ahí, todo mal, ¿verdad? Entonces tiene que ver eso, cómo cubrir y cómo destapar para mostrar su funcionamiento. Está bien, sin ser prolijo eso, ¿verdad? Muy importante eso. ¿Alguna otra consulta? Bueno, luego lo que hacemos es, como siempre yo le digo, es copiar esto, ¿verdad? En el objetivo general y va a ser desarrollar o construir un sistema de control electrónico e informático. Siempre tienen que copiar su pregunta general. Copian y pegan acá en el objetivo general y le agregan nomás ya el verbo infinitivo. Porque si no, vos lees una cosa acá y lees otra cosa en el objetivo general, la misma cosa. Con los objetivos, con las preguntas específicas, se copia, se pega acá y ya yo le puse todos los verbos. Usen esto: definir, construir, ensamblar, desarrollar y demostrar. O sea que no hay que ni ir a investigar qué verbo utilizar, ya está todos los verbos acá definidos, lo que ustedes van a ir cambiando, de acuerdo, por supuesto, que si ya cambiaron acá, solamente le van a agregar el verbo y le van a quitar los signos de interrogación, ¿sí? Entonces, nada más que eso. Luego vamos a la descripción del producto, o sea que, ¿cuáles son los beneficios que va a tener el desarrollo de tu tecnología? Listar, ser bien específico, ¿sí? Este es proyecto, ¿sí? Acá hay que listar 4 a 5 máximo, ¿sí? Entre 4 puntos principales, ¿sí? De los beneficios que va a tener. Es listar, ¿sí? Porque es proyecto. Después esto cuando desarrollan la tesis, ahí van a describir un poquito más, pero para el proyecto hay que listar nomás, ¿sí? No hace falta hacer una explicación enorme. Acá hay que explicar, pero eso se desarrolla después, cuando tu proyecto ya es aprobado, tenés ya resoluciones de decanato y te dice ya podés desarrollar esta tesis. Ahí sí, con el tutor ya te va a ir indicando cómo tenés que ir describiendo. Los involucrados del proyecto, ¿sí? Todos los que están involucrados con el proyecto, puede ser la sociedad civil, ¿sí? Puede ser la sociedad de los no videntes, la sociedad con problemas parapléjicos, etcétera, etcétera. Entonces hay que listar todito acá quiénes son los involucrados del proyecto. Como ustedes saben, todo proyecto tiene 3 pilares, ¿sí? O 3 restricciones fundamentales: alcance, costo y tiempo. El alcance ya definimos en la lista de requerimientos, ¿sí? El tiempo vamos a definir aquí a través del diagrama de Gantt, ¿sí? En el diagrama de Gantt nosotros vamos a definir el tiempo. Entonces acá ustedes van a colocar, ¿verdad? Su diagrama de Gantt, ustedes van a hacer
cuál es el tiempo que le va a llevar para desarrollar cada una de las definición del tema, elaboración del proyecto, elección de los materiales electrónicos, después van a poner el ensamble de los materiales electrónicos, construcción del prototipo, elaboración de la maqueta, la prueba del prototipo, la demostración, los pasos desarrollados. Entonces eso puede ser todito acá los puntos, ¿verdad? Y le van agregando las fechas, todas las actividades que ustedes van a tener para poder desarrollar esta tecnología, ¿sí? Y como yo le estaba diciendo, acá se coloca el presupuesto. Acá ustedes tienen que poner básicamente todos los gastos, ¿verdad?, que tuvieron